nunca, pero nunca, nunca uses este tipo de discos en tu amoladora. Este tipo de discos colocados en amoladoras tienen el récord de accidentes graves y fatales en el mundo. Pero, ¿por qué los siguen vendiendo? ¿Por qué se siguen usando? Bueno, eso ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Bueno, lo primero que tenés que saber es que este disco no fue diseñado para amoladoras o esmeriles, sino que fue diseñado para sierras circulares chicas. Bien, ahora te los voy a mostrar y te voy a mostrar la diferencia entre una amoladora y una sierra circular chica. Pero también es importante que sepas que toda la información que te vamos a mostrar acá es para que vos al final del video saques tus propias conclusiones y sepas cómo actuar. Pero, ¿cómo es que terminó un disco diseñado para cortar madera en una herramienta como la amoladora que fue inicialmente ideada y fabricada para el corte y desbaste de metales? Ahora te lo explico. Casi todos los procesos en la vida responden a estas dos opciones. Una es la necesidad y la respuesta es la solución. Esto pasa prácticamente en todos lados, en todos los trabajos, fábricas, soluciones caseras, en problemas que nos encontramos en el día a día. Entonces, ¿cuál fue la necesidad en algún momento? Bueno, la necesidad fue cortar madera. Bien, pero nos encontramos con un problema. ¿Cuál era el problema? El problema a solucionar era, en este caso, no disponer del dinero para comprar a lo mejor una herramienta compleja o especializada para madera, o tal vez no tenerla en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se trató de buscar una solución rápida, económica. Alguien, en algún momento, habrá dicho, ¿puedo cortar madera con la amoladora? Entonces la solución fue buscar un disco que nos permita cortar madera con amoladora. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurrió? Seguramente alguien recordó el tamaño aproximado de las sierras circulares chicas y se le ocurrió probar este tipo de disco. Bueno, el diámetro que tenía evidentemente coincidía con el diámetro que tenían las amoladoras, pero, este disco no era de amoladora, sino de sierras circulares chicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Quisimos cortar madera con una amoladora, pero usando un disco que no es de amoladora. ¿Y eso está bien? Bueno, vamos a verlo ahora. Muy posiblemente, esto no podemos afirmarlo, pero muy posiblemente, en las obras de construcción surgió la necesidad de cortar madera con alguna herramienta que tengamos a mano. Bien, como así también en las labores domésticas. Eso fue lo que me pasó a mí, ahora les voy a contar un poco la historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La solución era encontrar un disco para poder cortar madera usando la moladora. Así que sería madera más amoladora más disco. Bien, hasta acá la idea parecía bastante redondita. Pero ¿qué es lo que ocurre? La amoladora es una herramienta totalmente diferente a la sierra circular. Si bien las dos son rotativas, las dos usan discos, pero los discos son totalmente diferentes. ¿Por qué decimos eso? Porque las amoladoras hasta ese momento venían utilizando discos que no tenían dientes. En cambio, las sierras circulares sí utilizan discos dentados. Ahora, ¿son iguales las herramientas? Bueno, ahora te lo voy a explicar bien en detalle para que veas la gran diferencia que hay entre una y otra. Y ahí vamos a ver, vamos a poder responder si ante una necesidad la solución que encontramos es la correcta. ¿Qué podría pasar? Que tal vez no sea la correcta. Y ahí vienen los problemas. Así que avanzamos un poquito más. Bueno, y antes que nada, les quiero mostrar la diferencia técnica entre una moladora de 4.5 pulgadas o su equivalente 115 milímetros con el de una sierra circular. Bien, empezamos por las velocidades, que estas son las velocidades de rotación que tienen. Por ejemplo, una moladora estándar tiene 11.000 RPM. ¿Qué son las RPM? Ahora te lo explico, no te hagas problema. Son las revoluciones por minuto o cantidad de vueltas a las que gira el eje con su disco en un minuto. ¿Bien? Perfecto. Esto es una medición estándar. Hay marcas que tienen 11.500 RPM, pero más o menos están todas en esa cantidad de revoluciones. 11.000, vamos a fijarlo ahí. Sierras circulares. Revoluciones por minuto, su velocidad es de 5.000 RPM. Bien, hay de 4.000 y pico, 4.000 y tanto, pero por lo general vamos a tomar estos dígitos para hacer la comparativa. Es prácticamente una el doble de la otra. 11.000 RPM contra 5.000 RPM. Entonces, si este disco fue diseñado para sierras circulares para cortar madera, ¿estará bien usarlo en vez de 5.000
prácticamente a más del doble, a 11.000 RPM. ¿Ustedes qué piensan? Avanzamos un poquito con el video ahora. Perfecto. Otro detalle muy importante. La moladora fue diseñada para cortar metal y para desbastar metal. Bien, se diseñó con esa idea. En cambio, la sierra circular se diseñó para cortar madera, netamente madera. En base a eso, las revoluciones aplicadas están destinadas a cada material que se va a cortar. Por eso es de suma importancia tema velocidades. Segundo, la protección que nosotros tenemos. Por ejemplo, las amoladoras tienen una guarda fija. ¿Qué es una guarda? Mira, te lo explico muy rápidamente. Es este medio disco que tenemos acá, metálico, que sirve de protección para nuestro cuerpo, para que si hubiera un problema con el disco que se rompe o el material que estamos cortando, no lo despida hacia nuestro cuerpo. Esto lo vamos regulando en el ángulo de trabajo que le pongamos nosotros. Entonces, una vez que lo aseguramos, queda fija, no se mueve. ¿Bien? Tiene entonces la moladora una sola guarda y es fija. La sierra circular, por su parte, tiene una guarda móvil, que a medida que vamos cortando se va acomodando en el avance que hacemos hacia la madera. Nos da una mayor protección y mantiene más oculto el disco a la hora de cortar. Y además tiene una guía de apoyo, la cual la plancha a la superficie donde vamos a cortar para que corte derecho. Si hay algún tipo de golpe o movimiento brusco, lo vuelve a acomodar. Es bastante más segura, mucho más segura. Vamos al tema de las manijas, seguimos con la protección. Las amoladoras tienen una sola manija de sujeción firme, que es esta de acá. ¿Cuál es el problema? Que a esa sola manija incluso a veces se la sacan directamente y quedan agarrando solamente el cuerpo de la máquina. Bien, nunca quitar la manija de la amoladora. Estamos hablando de herramientas que supuestamente ya sabemos manejar. Bien, si no sabes manejar una amoladora, bueno, si querés te dejo un video acá arriba para que lo veas cuando vos quieras. Te recomiendo cómo utilizar las amoladoras de forma segura. Bueno, es un curso que está muy bueno, así que te lo dejo por ahí, mirá, por acá arriba. Dijimos que tiene una sola manija la amoladora. La sierra circular, por su parte, tiene dos manijas. Tiene la manija de avance, con la cual tenemos nuestro pulsador y vamos haciendo fuerza hacia adelante. Y una manija superior, que es la segunda manija que nos permite afirmar la máquina contra la madera que estamos cortando. Así que la planchamos más todavía para que la máquina avance bien derecha. ¿Se nota la diferencia acá de las protecciones de seguridad que tiene una máquina y otra? Perfecto. Si hasta ahí vamos bien, excelente. Y ahora vamos a hablar de un enemigo que tenemos. Un enemigo en común en cualquier máquina rotativa, que es el kickback. ¿Pero qué es el kickback? Ahí te lo explico. Kickback o contragolpe o patada es el movimiento que hace la máquina cuando al ir cortando engancha algo que traba ese movimiento y la máquina sale disparada en la otra dirección. O tira esos golpecitos a medida que va cortando. ¿Por qué? Es muy sencillo. Esto lo vamos a ver muy acentuado en los discos dentados, bien, que utilizan las sierras circulares. Supongamos que está cortando y ¿qué es lo que hace la madera? Cuando pasa al otro diente es como subir un escalón y otro escalón. ¿Qué es lo que ocurre? Si se encuentra con un nudo en la madera o con un trozo de metal de un clavo o un tornillo, el contragolpe va a ser enorme. Entonces la máquina se clava, pero el motor, ¿qué es lo que va a hacer el motor? ¿A usted qué les parece? ¿Se va a frenar directamente? Y difícil, el motor va a querer seguir empujando. Entonces, de hacer este movimiento, la máquina después va a hacer esto. Y ahí es cuando viene el problema. Se nos puede soltar la herramienta de la mano. Y una herramienta que está girando, en el caso de la amoladora, a 11.000 RPM con un disco dentado que no es de amoladora, dando vueltas en el aire, y esto girando a una velocidad que no la podemos frenar de ninguna manera, porque tenemos que reconocerlo. Es una máquina que gira a una velocidad que nuestros reflejos físicos no están preparados para interrumpirlo. Entonces, esto es peligrosísimo. Ahí está el problema. Bien, el enemigo mortal que tenemos es el kickback, el contragolpe. Y la máquina sale disparada para cualquier lado. Puede ocurrir que vaya a un lugar donde no pasa nada o que se termine depositando en tu cuerpo y la máquina siga girando. Bien, ahí está el problema. La sierra circular también tiene kickback. Si querés ver un video donde te lo explico muy detalladamente, te lo dejo acá arriba. Mirá, por ahí arriba, explicándote qué es el kickback. Así que ahí lo vas a poder chequear bien. Pero ¿qué pasa? Medianamente la sierra circular con las medidas de seguridad, las pocas revoluciones, atenúa ese movimiento de kickback y hace que muchas veces no se vuelva tan peligroso. Si tenemos siempre la debida precaución, aclaro, no trabajar distraídos, trabajar concentrados en el trabajo, súper importante. Bien, ahora, el kickback en una amoladora, ¿cómo será?
estará relativamente controlado, y no, seguramente que no. Será altamente peligroso. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? Excelente, perfecto. Ya nos vamos tomando una idea de todo el panorama completo. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que la amoladora es una herramienta peligrosa? Bueno, no necesariamente. Cada herramienta eléctrica debe tener sus cuidados a la hora de trabajar para que sea un trabajo lo más seguro posible. ¿Bien? Lo que no es apropiado, y acá entra en juego una palabra que se llama inoperancia, que es una palabra bastante común en la jerga industrial, en la jerga técnica, que nos está diciendo que algo estamos haciendo mal. Y bueno, si a la amoladora le ponemos un disco que no es de amoladora, seguramente nosotros estamos siendo inoperantes a la hora de trabajar con una amoladora. ¿Bien? Se pueden hacer un montón de trabajos excelentes, una máquina formidable y a mí me encanta la amoladora. Pueden ver acá en el canal, tengo una lista de reproducción, si quieren se lo dejo por acá arriba, por ahí, donde pueden ver un montón de aplicaciones que se hacen con las amoladoras. Les va a servir un montón. Entonces, les voy a dejar directamente algunas portadas de algunos diarios de diferentes países donde van a ver justamente qué es lo que ocurre en las salas de guardia cuando llegan personas que se han lastimado con las amoladoras. Bien. Bueno, por otro lado hay reportes y estadísticas, hospitales, compañías de seguro, donde indican que la mayoría de las personas que tienen este tipo de accidente no son novatos, no son principiantes. ¿Será realmente así? Y bueno, hay un dicho, no sé si lo conocen, que dicen que la confianza mató al gato. Muchas veces, si tenemos ya conocimiento de años en trabajar con determinadas herramientas, nos olvidamos o no tenemos en cuenta las medidas de seguridad. Nos pasa a todos. Me pasó hace poquito que estaba trabajando con un taladro en un techo, trabajando en una zona donde había desprendimiento de material, y no subí con las gafas una de las tantas veces que subí la escalera. Y me dijeron, hey, las gafas. Ah, cierto, gracias. Se nos olvida, se nos pasa. Por eso, a estar muy atentos a la hora de trabajar. Es normal que nos equivoquemos. ¿Bien? Bueno, aquí encontramos una pregunta que es, ¿y por qué lo siguen usando? ¿O por qué lo siguen vendiendo? Esto lo encontramos justamente en los videos anteriores donde hicimos justamente la referencia a la campaña de no usar este tipo de discos en una emuladora. Y ustedes si quieren pueden verlo, al final del video se los voy a dejar. Pueden ver la cantidad de comentarios que hay, no sé cuánto, hay infinidad de comentarios, cada uno contando su experiencia de las cosas que le pasaron usando ese disco. Así que sumamente interesante que puedan verlo. Entre todas las conclusiones que se fueron sacando es que, por ejemplo, una puede ser el problema que lo siguen usando es por una mala referencia, un mal consejo, un mal asesoramiento. Esto ocurre si muchas veces en la ferretería cuando vamos a comprarlo y preguntamos si hay algo y nos ofrecen este disco. Muchas veces ocurre por desconocimiento del mismo empleado de la ferretería. Pero, esto lo reiteramos, hay ferreterías donde directamente te dicen, no, mira, yo no te lo vendo, esto es para una sierra circular, no te lleves este disco. Bien. Los fabricantes lo siguen fabricando porque es un disco que es para otra herramienta, no porque está adivinando qué es lo que hacen algunas personas con ese disco. Ellos aclaran. Incluso, voy a ver si te pongo ahí unas fotitos de... Sí, ahí están las fotos de los discos donde dice claramente Circular Saw. Y eso en inglés significa sierra circular, no significa moladora, así que está más que claro. Bien. El otro problema con el que nos encontramos es la parte, digamos, más personal del usuario. Y acá viene, creo que el problema principal. Nosotros a veces somos el problema que tenemos que resolverlo mentalmente. Nos encontramos en el manejo personal, que a veces hay una cuestión de costumbre, haber usado ese disco en la moladora y lo siguen usando por años, aún dándose cuenta de que hay algo que no anda bien. A mí me pasaba eso. Yo lamentablemente usé ese disco en el año 2002 aproximadamente y me di cuenta que nunca estaba cómodo cortando con el disco ese. Sentía que cada vez que cortaba la moladora me hacía como unos tironcitos y dije, acá hay algo que no va. Al poco tiempo, dos amigos míos se accidentaron con ese disco y dije, no, acá pasa otra cosa. Empecé a investigar y de un lado al otro, de un lado al otro, todos los comentarios afirmaban que en la mayoría de los accidentes había sido por culpa de ese disco puesto en una moladora. Así que, tema costumbre, puede ser que estemos acostumbrados y como nunca nos pasó, lo seguimos usando. Bien. El otro es el tema de desconocimiento, alguien que no sabe que no es para moladora. Yo cuando descubrí que no era para moladora, ahí saltó la alarma enseguida. Hay otro factor que tiene que ver más con algo muy personal que a veces es alardear. Mirá lo que hago, mirá qué bien que lo hago, vos no te animás, yo sí, a mí no me pasa nada. Cada uno sabe lo que hace y las consecuencias. ¿Bien? Y después está el exceso de confianza. Tener muchos años de experiencia en determinado rubro, ya sea carpintería, mecánica, talleres, industria, lo que sea, y pensar que tampoco nos va a pasar nada.
Esto tiene que ver con la experiencia de años muchas veces. Por eso hay una referencia que dice muchos de los accidentados tienen edades ya que donde no son niños ni chicos ni jóvenes, ya tienen mucha experiencia y caen accidentados por este disco. El otro motivo, el precio. Esto, yo ahí les voy a dejar algunas comparativas de las páginas de internet con los precios. Y vas a ver una diferencia de precio a lo mejor de uno a otro. Bien, no es tanto, pero ¿vale la pena esa diferencia de precio a perder parte de tu cuerpo? ¿O pasar un mal momento? ¿O que termine todo totalmente mal por esa diferencia de precio? Yo creo que no. Así que ustedes dirán en los comentarios si vale la pena o no. Bueno, ¿y cuál era el disco que sí podemos usar en la moladora para cortar madera con seguridad? Ahora te lo explico, ahora te lo cuento. Si te gustó el video hasta acá, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, si te parece interesante el contenido y te gusta, no conocías el canal, bueno, suscríbete, es muy rápido. Tocas ahí abajo suscribirte, activa la campanita de notificaciones y toda la semana subimos videos técnicos que te pueden ayudar mucho. Bueno, ahora sí, te voy a mostrar los discos que son de carburo de tungsteno, que sí son para amoladoras y para cortar madera. Son de este estilo, ¿ves? Que no tienen nada que ver con esto que tiene dientes que se frena. Esto no tiene kickback, al no tener dientes no hay forma de que se frene. Bien, obviamente estamos hablando, esto, atención, atención, un uso normal, no de enterrar la máquina en la madera o hacer ninguna cosa que nos ponga en peligro. Estamos hablando de un uso normal acompañando la máquina, es muy suave. Tengo unos videos en el canal donde justamente hago las pruebas, demostraciones, que igualmente ahora al final te voy a hacer una demostración de uso de esto. Donde hicimos una mesa dibujando con este tipo de disco. La verdad que es muy, muy cómodo y muy suave. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, esto está homologado por normas industriales de cada país. Eso es fundamental a la hora de asesorarse. Esto al tener una homologación, las normas de uso están afirmando que este disco sí fue diseñado para cortar madera con una amoladora. Bien, maderas no muy profundas, o sea que esto resuelve el problema de las obras, donde por ejemplo un albañil, la amoladora siempre está a mano y no van a ir con una sierra circular por lo general a cortar trozos de madera. Es para desarmar madera, no es para hacer trabajos de carpintería. Es para un desarme rápido. Esa sería la frase correcta. Es para desarmar cosas rápidamente. ¿Bien? Para eso fue diseñado este tipo de disco. Bueno, tenés de diferentes marcas. Por ejemplo, en Argentina podés conseguir este que es de la marca Aliafor, tenés el multimaterial de Bosch. Si no los conseguís en ferretería industrial, le podés conseguirlo por Mercado Libre. Así que cualquier vendedor que te ofrezca este tipo de discos andan bien. En México también hay otra marca que es Austromex, también tiene ese tipo de discos. Bueno, en diferentes países diferentes marcas. Ustedes consulten cuál es el de carburo de tungsteno. El carburo de tungsteno es un material muy duro, extremadamente duro, que está conocido en la tabla periódica como wolframio, ¿bien? Que normalmente ahora se lo conoce como tungsteno. Así que el carburo de tungsteno es el material con el cual están hechos todos los insertos acá adentro. Y no es que corta solamente por el hecho de que sea duro, sino por la disposición de los insertos que facilitan un filo adecuado para poder cortar materiales como la madera, por ejemplo. ¿Bien? Y les muestro un detalle, porque ya han comentado en otra oportunidad, no, ese es el disco que usamos para cortar loseta y ladrillo. No, 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 no es ese disco. Este tipo de disco es el que usan para loseta y ladrillo. Y ahí viene la confusión. Fíjense que la forma física del cuerpo metálico es muy parecida, pero los filos, la forma, la disposición y el tipo de material que se usa son diferentes. Bien, así que no es este. Este es un disco que sí es especializado para madera y en algunos casos también para cortar plásticos o policarbonatos. Los que sí les comenté que sirven para las amoladoras esmeriles y están homologados. Bien, acá ya hay una intervención a nivel industrial de cada país. Están homologados por normas que sí permiten el uso de este tipo de discos en amoladoras esmeriles. Bien, estos son los de carburo de tungsteno. Tienen los insertos de carburo de tungsteno que ahora los van a poder ver. Es más, se los voy a mostrar ahora con foto de microscopio para que ustedes vean cómo son los insertos de carburo de tungsteno. Están un poco cambiados de color porque tienen uso, obviamente. Así que ustedes van a poder apreciar bien ahí cuál es el filito que es el que hace el corte en la madera. Bien. Y también van a poder ver este, para que no se confundan, que este es el de construcción para cortar loseta, que no es de carburo de tungsteno, es diamantado. Porque también hubo mucha confusión con eso. Eso lo aclara el video que les mostré por acá arriba que les dejé hace un ratito. También les quiero comentar que existe otro disco para cortar madera. Bien, este es un disco diamantado. Y sí, sí, ya algunos van a estar diciendo, sí, pero son súper caros, son muy caros, muy caros. Está bien, sí, es caro, pero bueno, es bueno que sepan que existe
este tipo de disco, en vez de carburo de tungsteno, acá tiene insertos de diamante industrial, que el diamante industrial también permite hacer cortes, pero que es diferente a este diamantado de loseta. Nada que ver. Bien, solamente comparten esta forma del cuerpo metálico. Pero el tema de los insertos diamantados son totalmente diferentes. También les dejo una foto de microscopio para que puedan ver un poco la diferencia y saquen sus propias conclusiones. Esto existe. Con este disco, entre otras cosas, tengo un video que también, si quieren, se los dejo acá arriba. Sí, se los dejo acá arriba en el canal, si quieren lo miran. Y van a ver cómo corta diferentes materiales. Este es multimaterial. Bien, aclaro, no es para cortar hierro, lo aclaro de antemano. Es multimaterial, te permite trabajar cortando madera, plástico, también puede cortar de alguna forma materiales de construcción como ladrillo, ladrillo hueco, bien, algo de mampostería, puede cortar un montón de cosas. Así que si lo quieren ver completo, bueno, se lo dejo ahí arriba. Vamos a identificar entonces a cada uno de estos discos. Primero, este sabemos que disco dentado, dentado de cualquier tipo, diente grande, diente chico, no va para amoladoras esmeriles. Es más, de hecho, no van a encontrar fabricantes de herramientas industriales, bien, de herramientas industriales. Te puedo dar algunas marcas, Bosch, Makita, Dewalt, Hilti, no te van a recomendar nunca usar un disco de esto. Bien, es más, en las capacitaciones que se dan anualmente de estas marcas, se advierte de no utilizar ningún tipo de disco dentado en amoladoras. Bien, a tenerlo siempre en cuenta. Los que veas son fabricados para sierras circulares, por eso los ven en las vidrieras. Eso ya está, creo que claro, ¿no? Perfecto, buenísimo. Y acá me freno, acá les quiero comentar un dato. Es un dato muy importante, pero muy muy importante, para que lo tengan en cuenta. En muchas de las capacitaciones hay comentarios que son muy interesantes y apunta a que por lo general los jóvenes, los que recién están empezando, le dan mucha importancia a la seguridad. Así que excelente. Creo que es un muy buen punto de partida antes de hacer cualquier tipo de trabajo, siempre lo recomendamos y creo que esto va a ser muy beneficioso para las nuevas generaciones de trabajadores, ya sea industrial, en construcción, en el área que sea. Incluso haciendo sus propios trabajos de forma independiente. Así que excelente, quería reconocer eso que es muy muy bueno, como para que lo tengan como un dato importante. A veces los que hace mucho que trabajamos con determinada forma o método de trabajo nos cuesta más incorporar lo nuevo, pero en los jóvenes se ve eso que está excelente, así que sigan adelante. Bien. Les comento otra cosa, muy importante. ¿Sabías que en este mismo momento hay alguien que está por comprar este disco para ponerlo en una emuladora? Muchas veces sin saberlo, sin saber las consecuencias. ¿Mm? ¿Y sabías que también hay alguien que ya está por empezar a usarlo para hacer algún trabajo en alguna parte del mundo en este momento? Bueno, ¿cómo lo sé? Te puedo asegurar que lo sé. ¿Conocen el viaje en el tiempo? Bueno, mentira, es una broma, eso no existe. Por ahora creo que no, salvo en las películas de Marvel. Pero bueno, en los comentarios que encuentro, en la bandeja de comentarios de muchos videos que ya tienen varios años, hay personas que comentan que justo lo habían comprado o justo lo estaban por usar y para aprender un poquito más cómo se usaba, entraron a YouTube y vieron justamente alguno de estos videos. Y realmente son personas muy agradecidas, porque los comentarios son, la verdad que muy, muy positivos, muy, muy buenos. Así que hoy podés aprovechar una promoción que hay. ¿No sabías? Sí, sí. Hoy tenemos una promoción acá en Técnica X. Y la promoción es esta, pero es solo por hoy, que estás viendo justo este video. Bueno, la promo es convertirte en superhéroe por un día. Bien, ¿cómo es esto? Bases y condiciones. Bueno, acá te lo voy a explicar. Compartir este video a alguien que vos pensás que le puede servir. Compartirlo en tus redes, en las redes sociales que vos uses. Y sobre todo a las personas que querés mucho y que no te gustaría que pasen un mal momento por usar el accesorio equivocado en la herramienta que no va. Bien, te puedo asegurar que alguien se va a beneficiar mucho de lo que vos le comentés. Bien, excelente. Y una cosa muy importante, recordá siempre tus manos y tus ojos, sí, tus manos y tus ojos no tienen repuesto. Así que a cuidarse mucho. Gracias por estar en estos cursos, la verdad que es un gusto hacerlo para ustedes y espero que anden muy, pero muy, pero muy bien. Nos vemos en el próximo video.